Centro Cultural Martín Fierro, junto a la agrupación Peronismo por la Ciudad, presentan Luces de Bar. Un espacio para recrear todo lo que puede pasar en una mesa de amigos, con la conducción de Víctor Cantero y la participación de importantes columnistas. Bueno, está bien, de buenos compañeros, ¿sí? Luces de Bar, todos los sábados por Radiográfica 89.3. Estamos en el aire, un sábado más, que no es un sábado cualquiera. Buenos días a todos y a todas, y voy a empezar leyendo unas pequeñas palabras que yo mismo escribí hoy, pensando en el día de mañana. En las páginas más hermosas que tiene la historia del peronismo, existe una figura que sobresale por encima de otras tantas que merecen ser recordadas, y que, como es nuestra costumbre, recordamos con profundo amor. Primero fue María Eva Duarte. Así nació un 7 de mayo de 1919. Luego, con el tiempo, y a una corta edad, se convirtió en Eva Perón, al contraer matrimonio con el mayor estadista de la República Argentina, el 3 veces presidente elegido por el voto popular, Juan Domingo Perón. Luego, al dejar de lado en forma descarnada el cuidado de su propia integridad, dedicó su corta existencia a mitigar el dolor de los más desposeídos, a generar una esperanza cierta y real en las clases trabajadoras y en las más humildes. Parió desde sus entrañas derechos y conquistas para todas las mujeres, para todos los niños y todos los ancianos, que quedaron plasmadas en la revolucionaria Constitución Nacional del año 49. Y fue ahí precisamente que volvió a nacer al convertirse en Evita, reina, princesa, hermosa y extraordinaria para los más humildes, una piedra molesta y odiada por la oligarquía, tan denostada que vivaron el cáncer que la consumía, terror y miedo eterno para los milicos que la desaparecieron por años. Abanderada de las causas nobles y justas, hoy sigue tan presente en los corazones de los argentinos, nuestro homenaje permanente hacia la figura más emblemática de nuestra historia militante. Mañana 7 de mayo te recordamos como todos los días, Evita, única e irrepetible, que supo torcerle el brazo a los más poderosos y descansar en paz en el sentimiento de toda la patria. Es apenas un recordatorio. Quiero hacerles escuchar un fragmento. Indudablemente la calidad es pésima, pero es la voz de ella hablando sobre la humanidad. La humanidad está viviendo días tremendos. Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura. Una hostil serenidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. Mezquinas ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean. Y el hombre que tenía amor se ha convertido en el hombre indiferente. Y el hombre que creaba se ha transformado en el hombre que destruye. Esta es la introducción al programa del día de hoy. El sábado pasado festejábamos el número 122 de Un Nieto Recuperado, y hoy parece que esta semana no nos da muchas posibilidades de festejo. Dejo en manos del secretario general del Partido Justicialista de la Comuna 1, Víctor Cantero, compañero y amigo entrañable de muchos años, una reflexión sobre esta semana que han pasado cosas. Bueno, buen día a todas y a todos. Lamentablemente vivimos rodeados de malas noticias y sinceramente ya uno se va acostumbrando. Se va acostumbrando a estas malas noticias y así como el año pasado hablábamos de la entrega de la patria como garantía de las deudas que está contrayendo este gobierno, hoy tenemos que decir que salió un fallo de la Suprema Corte de Justicia de tomar el 2x1 a los
a los presos, a los asesinos, a los genocidas de esa trágica dictadura militar del año 76 al año 83. No solamente eso, hoy se acaba de firmar un decreto en el Boletín Oficial de la República Argentina, que es muy grave, que es el decreto 834, si no me equivoco, que es donde Raúl Alfonsín se acaba de eliminar este decreto, mejor dicho, porque es donde Raúl Alfonsín pasaba a manos de un civil, del presidente de la Nación, como jefe del ejército y todas sus competencias. Hoy, con el decreto de Macri, le está dando nuevamente valor al poder militar dentro de esa estructura. Quiere decir que hoy también pueden tomar cualquier decisión que sea contraria a una orden del presidente de la Nación y pueden volver a intentar lo que han intentado eternamente. Pero claro, si uno hace un análisis profundo, va a ser muy difícil que lo intenten, porque hoy sinceramente están gobernando como ellos querían que se gobiernen, ¿no? Así, cuando se planteó este golpe cívico-militar, que fue pensado por los civiles y ejecutado por los militares, y luego esa persecución a todos los compañeros militantes del campo nacional y popular, y ese desastre que encima quieren cuestionar, de 30.000 vidas que han dejado en el camino, hoy nuevamente quieren darle ese poder al ejército. Y a mí lo que me parece es que ellos le están demostrando a este pueblo que hacen lo que se le da la gana. Tuvieron como ejemplo Jujuy. En Jujuy sigue preso Milagro Sala, y hoy, con el 2x1, estos asesinos de nuestros compatriotas van a poder pedir su libertad. Y creo que son alrededor de 750 los militares que pueden llegar a pedir su libertad, porque esto ha sentado una jurisprudencia y fue producido por la Suprema Corte de Justicia. Si bien es cierto, la Cámara de Diputados puede intentar quitar esta ley, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Y a pesar de esto, también seguramente irán a la Corte Internacional, irán a los organismos internacionales, pero también con Milagro Sala se fue a todos esos lados. Y no tuvimos una respuesta positiva. Esto demuestra, una vez más, que muy poco les interesa a este gobierno sobre el tema de los derechos humanos y sobre el tema de la vida de las personas. Creo que fundamentalmente tenemos que estar preparados para este momento que nos toca vivir. Y mire cómo son las cosas, ¿no? Que mañana es aniversario del nacimiento de Evita, nuestra gran Evita, esa Evita que fue nombrada. Evita es nuestra. Evita es nuestra. Y yo recuerdo en un discurso que dije que era la Evita que empezó siendo un mito, que siguió siendo una puta, que siguió siendo la Evita montonera, que siguió siendo la Evita peronista, que siguió siendo la Evita del pueblo argentino. Creo que más que nada es eso. En todos estos adjetivos que tuvo Evita en su persona, algunos con maldad y otros con mucha bondad, fueron lo que dibujaron esta figura impresionante de la política, del peronismo y en general ese lazo de amor que generó entre el pueblo y Juan Domingo Perón. Y nada es casualidad, todo pasa porque tiene que pasar, y ustedes fíjense que ese mismo lazo de amor se va produciendo hoy con Néstor y Cristina, con Néstor ya muerto por su dedicación a la política, por su tosudez, por no cuidarse y por creer de que podía seguir transformando la realidad, y por Cristina, que sigue siendo y sigue teniendo un liderazgo incuestionable, y hoy es invitada en Europa a dar charlas con los movimientos progresistas, y fue también invitada por Tsipras en Grecia para que hable de la situación económica y política de Grecia, que está totalmente devastada, y también después va a ir a dar una cátedra a Oxford, y seguramente no se va a callar la boca, como no lo hizo en todo su mandato. Nunca se cayó. Va a ir a plantear seriamente todo lo que nos corresponde, y va a ir a plantearle a los ingleses, seguramente como tema central, lo que es la soberanía de nuestras Malvinas.
nuestras Malvinas que son argentinas. Y que también la semana pasada se cumplió un aniversario más del hundimiento del crucero General Belgrano. Algo que fue terrible, porque el crucero no estaba en zona de guerra, ni estaba en las millas donde se estaba ejecutando. La famosa zona de exclusión. Claro, estaba por la zona de exclusión. Y sin embargo ahí murieron 300 y pico de pibes brutalmente asesinados por Margaret Thatcher. Todas estas cuestiones son las que deben quedar, pero son estas cuestiones que nosotros debemos incorporar. El pueblo argentino debe incorporar y debe volver a pensar y a creer qué significa la patria, para poder entender que la patria es el otro, como decía Cristina, y el otro es el pueblo en su conjunto. La patria es del pueblo, y hoy lamentablemente está siendo de unos pocos. Estos pocos que la están destruyendo día a día, y que miserablemente, en un país donde hace falta el trabajo, llevan a un empresario, una de las empresas más grandes de la Argentina, Techin, y a su presidente, Paolo Rossi, Paolo Rossi era jugador de Italia, Paolo Rocca, junto con Macri, rasgándose las vestiduras porque iban a poner una empresa de 2.000 millones de dólares en Estados Unidos para darle trabajo a los norteamericanos. 1.500 puestos de trabajo. Yo no tengo nada, porque creo que todo ser humano merece trabajar. Pero si tu pueblo está muerto de hambre, y si tu pueblo está despidiendo día a día empleados, y si tu pueblo está viviendo una crisis relacionada con el trabajo, ese trabajo tiene que estar dado acá. No puede ser que vayamos y debemos trabajo a la potencia más grande de la tierra. Me parece que es una cuestión de criterios, es una cuestión de sentido común, y es una cuestión que cada uno de los argentinos debe comprender. No podemos entregar más la patria de la forma que lo estamos haciendo, y no podemos permitir que estos gobiernos cipayos, como decía el general Perón, entreguen libremente, sin ningún cuestionamiento, esta soberanía que tanto nos costó y que tanto se valorizó durante los 12 años del mandato de nuestro gobierno. Creo que hay que volver a recuperar esa historia, hay que volver a recuperarla, pero también pensar en toda la región. Todo lo que está viviendo la región, como fue el tema de Dilma, como fue el tema de en Paraguay de Lugo, como intentaron hacerlo con Evo, como es en Venezuela con Chávez, ahora con Maduro, y creo que tenemos que replantearnos seriamente de construir esa patria grande, consolidarla, para poder estar y vivir mejor y dar una salida a cada uno de nuestros habitantes. Fíjense, Cristina nos dijo cuando la pudimos ir a visitar a Río Gallegos que le parecía extraño que en el mundo la crisis más grande era el trabajo. Y le parecía extrañísimo, que el presidente electo Macri iba y planteaba la apertura al mundo, generando mayores importaciones y dejando a nuestros compatriotas sin trabajo. Mientras que Estados Unidos, la potencia más grande del mundo, y todos los países desarrollados están intentando que sus empresas se queden en sus países porque es necesario darle trabajo a su gente. Y nosotros, lamentablemente, estamos intentando darle trabajo a otros. Creo que esas relaciones carnales de las que ya hemos vivido vuelven a estar. Y tenemos que plantearnos seriamente que estas cuestiones deben tener que finalizar. La única manera que tenemos los argentinos y los que somos profundamente democráticos y los que pertenecemos al campo nacional, popular y democrático es mediante los votos. Y esto lo digo todos los programas, porque también nosotros debemos custodiar a nuestros compañeros para que no sean reprimidos brutalmente como ya lo han hecho con los maestros esa tarde que quisieron poner la carpa itinerante en frente al Congreso. Creo que esta es la pelea que tenemos que dar, y esa pelea se va a dar mediante las urnas y mediante los votos. Cristina lo dijo claramente antes de irse afuera. Tenemos que tratar de construir una unidad monolítica que pueda incluir a todos los sectores que estén en contra de este gobierno neoliberal, conservador y oligárquico, para sinceramente darle un escarmiento a las urnas y que de esa forma se intente modificar el destino, que hoy es lamentable y que yo estoy totalmente convencido
que va a ser dura la lucha, porque así salga como salga la elección de octubre, yo creo que este personaje va a seguir intentando ajustar y esto cada vez va a ser peor. Con este intento ya está logrando disciplinar a los trabajadores, porque hoy los gremios tienen que estar pensando, en vez de pensar en paritarias libres, ya están pensando en no quedarse sin trabajo a sus afiliados. Entonces creo que las palabras proféticas de Pratt Gay del año pasado, cuando dijo, no sé si es mejor discutir sueldo o conservar el puesto de trabajo. Sí, evidentemente ya tenían en mente intentar disciplinar a la clase trabajadora y de esta forma lograr que cada uno de los que pierde su trabajo se tenga que regalar para ganar cada vez menos. Sí, para llevar un pedazo de pan a la mesa. Y para que esto sea más rentable para unos pocos. Esto que se había logrado, de que sea más rentable para los trabajadores durante 12 años, donde las paritarias eran libres y sin techo, donde siempre el aumento era mayor a la inflación y donde sinceramente había formas de crecer y de progresar, hoy todo esto se está desvaneciendo. El otro día miraba una encuesta y veía que el 78% de la población es la que tuvo que bajar en sus consumos entre el 5 y el 8%. Y solamente el 22% de la población es la que todavía no ha bajado ese consumo, que son los niveles gerenciales, son los niveles empresariales que todavía siguen funcionando, son los niveles relacionados a las finanzas, son los niveles relacionados al campo y a la exportación. Pero también ahora se le está generando un problema al presidente. Sí. Porque el campo necesita, para ser más rentable, seguir devaluando nuestra moneda. Pero por el otro lado tienen los que están jugando la patria financiera, los que están haciendo la bicicleta financiera y los que están escolaseando, como decimos nosotros en el boliche, la plata para que les sea más rentable. Comprar dólares baratos, cambiarlos por Levax, cobrar los intereses de Levax, seguir comprando dólares baratos y así sucesivamente. Entonces cuando suba se lo llevan. ¿Y qué te parece? Esta película ya la vivimos. Sin ninguna duda. Esta película se repite constantemente. Aparte, como veníamos diciendo desde el principio de este gobierno, que bajar la inflación gracias al desempleo y gracias a estas medidas que están tomando es muy fácil. No hay que ir a Oxford. No. Ni siquiera jardín de infantes. Es muy simple. El costo es tremendo. Es tremendo. Pero bueno, nosotros que tenemos una responsabilidad política mínima, tenemos que ponerte un esfuerzo, como lo hacemos todos los viernes, intentando hablar con los compañeros militantes, saliendo los sábados a dar la pelea con cada uno de los vecinos, intentando que tomen conciencia, y así es como que hoy también nuestra organización política Peronismo por la Ciudad está haciendo un cabildo abierto de técnicos y profesionales en el ISO, o en Caras y Caretas, donde se está evaluando todos los ítems que hacen al desarrollo humano y que tiene que ver con políticas a tomar y a determinar, que tiene que ver con lo político, tiene que ver lo social, lo económico, lo cultural. Bueno, todas estas cuestiones se están debatiendo y seguramente va a salir un documento interesante para poder debatirlo también con nuestros vecinos, para dar la pelea que tenemos que dar, para intentar concientizar y persuadir a cada uno de ellos de que este no es el camino. Este no es el camino para que un pueblo sea feliz. El camino para que un pueblo sea feliz es definitivamente creer en sus convicciones. Pensar que tienen un futuro también. Por eso a mí me pareció inteligente cuando Lula planteó en una charla con Víctor Santamaría que nosotros cantamos a volver, vamos a volver. Y él decía, volver, vamos a volver, es muy lindo, pero es volver al pasado. Y nosotros tenemos que empezar a pensar en el futuro. Si este gobierno te perjudicó, si este gobierno te excluyó, sumate. Sumate con nosotros. Sumate con el Peronismo por la Ciudad, que intenta construir un espacio plural con todos aquellos que fuimos perjudicados, que fuimos excluidos por este gobierno, y demos la pelea donde hay que darla. Construyamos desde ahí una plataforma electoral, construyamos un proyecto político que incluya,
construyamos un proyecto económico, construyamos un proyecto social y cultural, y en octubre, el día de las elecciones, le debemos dar un escarmiento. Debemos poner la boleta que tenemos que poner, debemos pensar definitivamente, no solamente en nosotros, sino en este momento. Debemos pensar, como dice Lula, en el futuro. Y el futuro son nuestros hijos y nuestros nietos, y los que nos va a quedar de esta patria, que si nosotros no ponemos freno, va a seguir siendo devastada, y cuando nos querramos dar cuenta, vamos a dejar de ser nación, y vamos a volver a ser colonia, por algo que hemos peleado toda la vida. Indudablemente tu correlato del día de la fecha, que vulgarmente lo llamamos editorial, da para pensar. Voy a redondear algunas cositas como para que quede latente, porque es una cuestión histórica. Los jueces que levantaron la manito, los nombres: Elena Hayton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosati. Los que votaron en disidencia son Lorenzetti y Maqueda. Tanto Elena Hayton de Nolasco como Rosenkrantz, que cada uno elabora y sube su fallo en forma personal, son 5 fallos, yo extraje porque me parece que es un corte y pegue, porque tanto el de Nolasco como el de Rosenkrantz dice exactamente lo mismo, porque se refieren al artículo 2 del Código Penal, que establece el beneficio de la aplicación de la ley más benigna, que resulta extensivo a todos los delitos sin realizar distinción alguna. Pero se olvida de todos los convenios internacionales que están por arriba de este artículo número 2, que corresponde a los delitos de lesa humanidad. Y también me llamó la atención una parte del letrado Rosati, que dice en su alegato: un Estado de Derecho no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico, sino respetando los derechos y garantías que han sido establecidos para todos, aún para los condenados por delitos aberrantes. La humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes referidas a su juzgamiento, pues de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado. Esto lo escribió Horacio Rosati, y una vez dijo ser peronista, y me da vergüenza que este tipo se haya puesto nuestra camiseta, porque esto de decir que se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral, está diciendo que, y avalando las famosas palabras y tristes palabras del presidente de la Nación cuando dijo que los derechos humanos eran un curro. Está avalando la hijaputez de lo pérfido cuando dice que eran algunos cuantos. Está avalando eso. Sí, discúlpame, ¿no?, que te interrumpa. Sí. Quería aclarar que el decreto que firmó hoy Macri es el 721 del 2016 y deroga el 436 de 1984 que había firmado Raúl Alfonsín, donde determinaba un control civil sobre las Fuerzas Armadas para la democracia. Claro, el famoso comandante en jefe de las 3 fuerzas. El decreto destaca que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y es el único que cualquier decisión del ejército debía pasar por la órbita del presidente de la Nación y el Ministerio de Defensa de la Nación en cuanto a designaciones, destino de personal, retiros, bajas y el ejercicio de facultades disciplinarias. En resumen, el presidente ejerce algún control civil sobre las Fuerzas Armadas para evitar que sostengan el poder que les permitió realizar operaciones contra gobiernos democráticos en décadas pasadas. Alfonsín firmó el decreto en enero de 1984, momento de regreso de la democracia luego de la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Antes de este decreto, Argentina tuvo golpes de Estado desde 1930 hasta 1976. ¿Qué hace el decreto de Macri? Devuelve a las Fuerzas Armadas esa autonomía que Raúl Alfonsín había eliminado para mantener un control civil de la democracia. Esas libertades que mantenían los efectivos en el pasado permitió masacres, desestabilizaciones y demás acciones militares en territorio interno de nuestra patria. Esto también dio lugar a presiones hacia la gobernabilidad
del presidente en el poder. A partir de hoy, las Fuerzas Armadas vuelven a tener facultades políticas que no tenían desde 1984. Vuelven a tener una cuota de poder que se les había quitado. Una decisión peligrosa ha tomado. Hay que leer bien esto, profundizarlo, hay que viralizarlo y hay que hablar con cada uno de nuestros compatriotas de que esto no puede suceder. Porque verdaderamente el que debe tener la autoridad dentro de la patria es el que es elegido por los votos del pueblo y es el presidente de la nación. Es decir, con el tema del partido militar, tenemos el partido judicial, ahora el partido militar, le decimos a Rita que vamos a la tanda, son las 12:32 del mediodía y se nos escapa el programa. Inicio espacio publicitario.